universidad estamos con el profesor doctor John Freund de Alemania, es doctor en Derecho por la Universidad de Mannheim, profesor de Derecho Penal y Filosofía del Derecho en la Universidad de Marburg, Alemania, profesor honorario y doctor honoris causa por la Universidad San Pedro en Chimbote, Perú. Tiene estudios especiales sobre los delitos de omisión, el fraude, el delito de falsedad documental y la responsabilidad penal por el producto, y ha desarrollado investigaciones sobre el derecho a la prueba. Él nos va a hacer una conferencia internacional colaborando en forma gratuita, gracias a Edgar Domínguez, que ha tenido a bien apoyarnos para que pueda estar presente con nosotros. Él es un discípulo de él en Alemania, y también al magíster Exxon Celada Herrera, que se encuentra presente con nosotros en la mesa de honor. Él ha estudiado en esa universidad, en Felix de Marburgo, y él domina al 100% el alemán. El profesor va a hacer una exposición, va a leer en español, pero cuando termine, cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden plantear, y el profesor Exxon Celada Herrera la va a traducir, tanto para que el profesor la entienda como para que ustedes, nosotros podamos entender la respuesta del profesor, las preguntas que ustedes estimen. Entonces, vamos a recibir con un fuerte aplauso al profesor. La conferencia es Imprudencia. La conferencia es Imprudencia calificada o dolo hipotético sobre el tratamiento adecuado de las carreras ilegales de vehículos automotores y sus consecuencias. Y 4 puntos va a desarrollar. Diferencia entre el comportamiento doloso e imprudente, criterio del Tribunal Federal de Justicia en Alemania, y diferencias sustantivas apropiadas para la cuestión probatoria determinante. Estamos muy contentos en el Poder Judicial que el profesor John Freund en forma gratuita colabore con nosotros y con todos los que nos van a poder ver a través de las redes sociales. Dejamos en el uso de la palabra al profesor doctor John Freund. Muy buenas tardes. Tengo el agrado de poder hablarles el día de hoy sobre un tema importante en derecho penal, el cual es imprudencia calificada o dolo hipotético. Las carreras ilegales de vehículos automotores han sido percibidas como un problema particular durante bastante tiempo. Especialmente en el caso de graves consecuencias, siempre se hará un llamado a tomar finalmente las contramedidas apropiadas. El prácticamente relevante homicidio imprudente, según el artículo 222 del Código Penal alemán, prevé solo una pena privativa de libertad de hasta 5 años o una multa. El derecho penal peruano es mejor en la medida en que prevé una sanción más severa cuando se trata de varias víctimas en el artículo 111. Máximo de 6 años en lugar de un máximo de 2 años de pena privativa de libertad. El derecho penal alemán, considerado por muchos como demasiado suave e incompleto, se ha complementado recientemente con regulaciones específicamente diseñadas para las carreras ilegales de vehículos motorizados. Se introdujo el artículo 315D. De acuerdo con esta disposición, se penaliza la organización, la ejecución y la participación en una carrera de vehículos motorizados no autorizados. Abordado también fue el caso de los llamados locos al volante de carretera, el cual explica que y como un conductor de vehículo motorizado con una velocidad no aceptada y de manera casi errónea y despiadada alcanza la velocidad más alta posible. La pena es de un máximo de 2 años de prisión o multa. El artículo 315D, segunda sección, prevé un castigo más severo para aquellos que como participantes en una carrera de este tipo o de una
sola rueda suponen un peligro para la vida o integridad de otra persona o para objetos de valor considerable. La sección 5 de la norma contiene para los casos de la sección 2 una situación típica si se produce una consecuencia grave, en particular la muerte de un ser humano. El castigo es básicamente la pena privativa de libertad de 1 hasta 10 años. Estas regulaciones están destinadas a llevar a cabo un endurecimiento del derecho penal correspondiente. No obstante, este objetivo se debe perder de vista en una gran medida. Estas regulaciones producirán más problemas que los que resuelven, porque, por ejemplo, no es comprensible que el temerario organizador de una carrera de este tipo, que tiene que responder por la muerte de los transeúntes, esté excluido de sanción según la sección 5 de la citada ley penal. Lo más importante en este contexto es la confrontación con una solución alternativa, para lo cual el Tribunal Regional de Berlín ha estado particularmente involucrado. El Tribunal Regional de Berlín, en un caso especialmente flagrante de una carrera de autos peligrosa, declaró culpables a los acusados por el delito homicidio calificado doloso bajo la realización de uno de los elementos típicos del asesinato, esto es homicidio calificado según el artículo 211, y fueron condenados a cadena perpetua. Los dos conducían sus autos en el centro de la ciudad de Berlín por la noche. Su velocidad era de 170 kilómetros por hora. Corrieron a lo largo de 11 intersecciones con varias luces rojas. En una colisión, un conductor no involucrado fue asesinado. No solo en el derecho penal alemán es importante la distinción entre el comportamiento doloso e imprudente para el sí y el cómo de la responsabilidad penal. El comportamiento doloso es castigado con mayor pena que el delito imprudente, mientras que el comportamiento imprudente es apenas sancionado. El comportamiento doloso siempre será mucho más castigado en circunstancias idénticas. La justificación de ello está estrechamente ligado a la tarea del juicio de culpabilidad y la reacción del derecho penal. La tarea del juicio de culpabilidad y de la sanción penal es reaccionar de manera desaprobadora ante una determinada contravención de las normas de comportamiento y, si fuera el caso, a sus específicas consecuencias. La contravención a las normas de comportamiento por parte de la gente denota un cuestionamiento a la validez de la norma. Este cuestionamiento debe ser, para hablar en términos de Günther Jacobs, claramente contradicho, de modo que el derecho recibe su afirmación necesaria. Este concepto de sanción compensatoria tendiente a asegurar la validez del derecho se basa únicamente en lo que el delincuente ha cometido. Se le reprocha solo por lo que realmente puede ser acusado, su contravención a las normas de conducta y, si se da el caso, también sus consecuencias específicas. Esta contravención de la norma de comportamiento de la gente como el eje de la reacción criminal no solo es cuantitativa en términos del comportamiento doloso, sino también cualitativamente más grave que en el caso de mera imprudencia.
El agente imprudente falla respecto del contenido de la norma en la imagen y su cumplimiento que de él jurídicamente, pues él no capta adecuadamente algunas circunstancias relevantes. Por el contrario, el agente doloso logra comprender adecuadamente lo que en la creación de la norma se espera de él. Él comprende a cabalidad todas las circunstancias relevantes. Sin embargo, no las obedece y consecuentemente expresa su falta de respeto por la validez de la norma en una forma ideal, típica y pronunciada. Este comportamiento inadecuado personal y calificado del agente doloso es completamente independiente de un elemento volitivo del agente. Quien sabe lo que hace voluntariamente ya no puede reclamar que no lo quería. Lo únicamente decisivo es que el requisito de conocimiento de las circunstancias típicas que no fundamentan la realización de tipo penal justificado se concrete adecuadamente. Este conocimiento, este saber, no se presenta en una forma suficiente para el dolo si es que el autor hubiese podido realizar conscientemente estas circunstancias. Esto es suficiente para el reproche a título de imprudencia, pero no para la imputación de la realización típica a título doloso. La consecución más o menos ligera de una valoración de la situación no puede cambiar eso. Incluso si la estimación correcta para el infractor está cerca y fuera accesible para el obtener el conocimiento requerido para el comportamiento doloso, tal mera intención hipotético no es real. La diferencia, no solo cuantitativa, sino también cualitativa, entre los resultados inadecuados del agente doloso y el imprudente no puede ser ignorada. El camino hacia el correcto dolo puede no estar muy lejos para el delincuente que se comporta en una forma grave de imprudencia. Por tanto, la desvaloración de este comportamiento imprudente puede acercarse mucho al comportamiento doloso. Sin embargo, la diferencia que es importante para el obligatorio juicio de culpabilidad correcto siempre está presente. Esta diferencia debe tenerse en cuenta no solo en el juicio de culpabilidad, sino también en la determinación de la consecuencia jurídica correcta, es decir, en la determinación judicial de la pena. Mientras que el autor de la conducta imprudente se equivoca en un aspecto material, el agente doloso decide en el mismo caso ir contra el bien jurídico protegido por la norma de cumplimiento que él contraviene. La posterior aclaración a través de la información sobre los aspectos relevantes de la norma no puede afectar al agente, pues él en su comportamiento ya ha anticipado correctamente el daño del bien jurídico protegido por la norma de cumplimiento transgredida. La valoración de la situación requerida para el injusto del comportamiento doloso no puede ser reemplazada por una evaluación del agente particularmente reprochable. Por esta razón se debe rechazar la posición de Michael Pavlik cuando se intenta abstraer del dolo a la persona concreta. No se puede justificar más que una forma calificada de imprudencia en tales casos. En el caso de los conductores de Berlín, en este contexto resulta adecuado saludar la decisión del Tribunal Federal de Justicia, el cual anuló las condenas por homicidio doloso. La regla es: la duda favorece al reo.
Incluso en el caso de Berlín, simplemente no se excluye una valoración cercana a la vida del comportamiento de los dos corredores en los que han confiado en los momentos cruciales del buen resultado respectivo. Ese fue completamente irracional y seriamente imprudente. Sin embargo, no justifica el juicio de culpabilidad contra fáctico por homicidio doloso. En el derecho penal alemán actual, los casos de imprudencia calificada solo se registran de manera puntual. Cabe mencionar a los delitos de homicidio calificado por el resultado, particularmente el delito de lesiones seguidas de muerte, según artículo 227. Sin embargo, estas regulaciones alcanzan rápidamente sus límites. El correcto análisis de casos calificados de homicidio imprudente es un problema de derecho penal en la parte general. Por ello es que también una regulación general puede remediar las deficiencias existentes en el análisis de tales casos penales. Por el contrario, las regulaciones específicas del sector deben seguir siendo incompletas. Con el fin de permitir el castigo apropiado de los homicidios de especial imprudencia leve, es decir, los que están cerca del homicidio doloso, ya he propuesto en el libro Homenaje al profesor Wolfgang Frisch la siguiente ley penal. Artículo 222. Homicidio imprudente y especial imprudencia leve. Sección 1. El que cause la muerte de una persona por imprudencia será sancionada con una pena privativa de libertad de hasta 5 años o una multa. Sección 2. Nuevo. Si el agente comete la conducta de una forma cercana a una acción dolosa, especial imprudencia leve, la pena privativa de libertad será de entre 1 año y 10 años. El problema de la sanción adecuada de los casos graves de imprudencia surge no solo en Alemania, sino también en Perú. Por lo tanto, también me gustaría animar a Perú a introducir una forma calificada de homicidio imprudente con un castigo mucho más estricto. Tan pronto como la práctica judicial en materia penal tenga disponible un código penal adecuado para los casos de homicidio imprudente calificado, cesará el falso motivo para aceptar el delito doloso de homicidio, aunque no se cumplan sus requisitos y, en particular, no se haya comprobado su existencia de acuerdo con el procedimiento penal. Muchas gracias. Bueno, ahora pasaremos a la rueda de preguntas. Si alguien del público o de la mesa tiene alguna pregunta, sí. Buenas tardes con todos y todas. Felicitaciones por su ponencia. Por favor, quiero plantear la siguiente inquietud. Nos ha hablado de una forma cualificada de imprudencia y que el ejemplo que planteo no podría ser calificado de un homicidio doloso. ¿Hasta qué punto podríamos nosotros extender esa reflexión bajo el enfoque que muchas veces se hace en la doctrina, en el sentido de que la distinción entre el dolo eventual
y la culpa consciente está dado por el hecho de que en ambos casos hay representación del resultado, pero en el caso de la culpa consciente hay una confianza en que el resultado no se va a producir, en tanto que en el dolo eventual hay un desprecio, un desdén por ese resultado, se asume, ¿no? Entonces ahí se habla de dolo eventual. Tenemos casos en el día a día en el que, por ejemplo, recuerdo un caso en el que un conductor de un bus de pasajeros iba ebrio, bueno, quitándole lo del estado etílico, pero eso también implica el incremento del riesgo, conducía en una forma muy peligrosa y finalmente sucedió lo que se pensaba. Se desbarrancó y hubieron muchos muertos. Entonces, si esta perspectiva de enfoque no sería sostenible. Eso por un lado. Y en segundo lugar, por favor... Primero una pregunta, profesor, para que traduzca, le Okay. responda y después la otra pregunta. Gracias. Erstmal Gratulation von dem Kollegen zu dem interessanten Vortrag. Fragt wegen diese neue, leichtfertige, besondere Fahrlässigkeit. Wie wäre dann der Fall, also in erster Instanz in dem Fall von den Berliner Racer, wurden sie als vorsätzliche Töten bestraft geworden. Aber jetzt kommt die Frage, wie kann man das einschätzen von dem quasi sozusagen klassische Unterscheidung zwischen dem Dolus eventualis und bewusster Fahrlässigkeit. In den beiden Fällen, die Handelnden hatten dieselbe Vorstellung von einem möglichen Erfolg, aber in der bewussten Fahrlässigkeit, er denkt, das kann nicht passieren, aber bei dem Vorsatz, er sagt, ja, es kann passieren, ich rechne damit und ich gehe weiter. Weil nämlich gab es auch einen Fall, in dem einem Busfahrer hat Alkohol getrunken und danach hatte er ja verschiedenen Passagieren und weil er alkoholisiert war, dann fällt der Bus runter und viele wurden ja getötet. Könnte das Vorsatz, Fahrlässigkeit sein, in Bezug auf die Frage von Dolus eventualis und bewusster Fahrlässigkeit? Also die Unterscheidung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit ist relativ einfach, wenn man weiß, worauf es ankommt. Und das gilt insbesondere auch für die Differenz zwischen der bewussten Fahrlässigkeit und dem Dolus eventualis. Der Dolus eventualis wird oft etwas als zusätzliches Übel behandelt, neben den Vorsatzformen der Absicht und des sicheren Wissens. Aber das ist vollkommen falsch. Der Dolus eventualis ist die Grundform des Vorsatzes. Wer Dolus eventualis hat, hat Vorsatz. Er erkennt bei seinem Tun die Möglichkeit, dass der Schaden entsteht, etwa dass ein Mensch zu Tode kommt. Davon zu unterscheiden sind die Fälle der Fahrlässigkeit, und zwar auch der bewussten Fahrlässigkeit, wobei man wissen muss, dass der Begriff der bewussten Fahrlässigkeit missverständlich ist. Im entscheidenden Zeitpunkt des Verhaltens weiß auch der bewusst fahrlässig Handelnde nicht mehr richtig, was er anzurichten droht. Das heißt, die Unterscheidung zwischen Dolus eventualis und bewusster Fahrlässigkeit kann nur sinnvoll getroffen werden, wenn man berücksichtigt, dass die Fälle der sogenannten bewussten Fahrlässigkeit so beschaffen sind, dass der Täter im Zeitpunkt vor seinem tatbestandsmäßigen Verhalten, vor seinem Verhaltensnormverstoß, einmal daran gedacht hat, dass dies oder jenes geschehen könnte. Im entscheidenden Verhaltenszeitpunkt hat er aber diese Schädigungsmöglichkeit wieder verdrängt und deswegen handelt er insoweit im entscheidenden Zeitpunkt im Grunde genauso unbewusst wie der unbewusst fahrlässige Täter, aber der Vorwurf, der ihm gemacht werden kann, ist deshalb größer, weil er vor seinem Verhalten schon die relevanten Informationen hatte und deshalb näher daran war, zur richtigen Erkenntnis zu kommen, zur richtigen Einschätzung der Situation und damit dazu sein zu gefährliches Verhalten zu unterlassen. Vielleicht so viel?
En una primera parte él quiere dejar en claro respecto a su pregunta que la diferencia entre el dolo y la imprudencia a su consideración vendría a ser sencillo en el sentido de que en primer lugar se debe renunciar a esta clásica diferenciación entre dolo eventual y culpa consciente, en el sentido de que cuando se habla de un dolo eventual entendido como una forma grave del dolo, una forma especial de dolo, es en el fondo reconocer que es el dolo mismo. En ese sentido, no tiene mayor, digamos, efecto práctico hacer esa distinción entre dolo y dolo eventual, porque en ambos casos se trata de un dolo, en el cual la persona conoce la posibilidad de ocasionar un resultado lesivo, pero sin embargo decide continuar adelante y efectivamente así sucede. Y en el caso de la culpa consciente se debe renunciar a esa terminología porque el profesor considera que incluso el uso del término culpa consciente trae ya en la misma denominación muchos problemas, puesto que es muy difícil aseverar que una persona que actúa a título de imprudencia lo hace de manera al 100% consciente. Por el contrario, él diría más bien que se trataría de una denominación el cual podría llamarse una culpa inconsciente, en el sentido de que al inicio, cuando la persona se representa a la norma, sí tiene conciencia de que algo malo puede suceder, pero en el determinado punto en el cual él ya se encuentra en la acción frente a la situación concreta, no le es más consciente al 100% los efectos del posible resultado lesivo que pueda causar su acción. Hasta ahí la primera parte y ahora viene el caso que usted propuso. In dem Berliner Fall ist es zwar nicht ausgeschlossen, dass die beiden Fahrer Tötungsvorsatz hatten, aber es ist auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass sie diesen Tötungsvorsatz nicht hatten, dass sie im entscheidenden Moment immer gedacht haben, alles geht gut. In dem Fall des Busfahrers würde ich sagen, es ist eher fernliegend, Tötungsvorsatz anzunehmen, sondern bei lebensnaher Würdigung eines solchen Geschehens wird man davon ausgehen müssen, dass der Busfahrer davon ausgegangen ist, dass es zu diesen Schädigungen nicht kommt. Ja. Ja, also das kommt noch dazu, erschwerend, was die Erfassung der Situationseinschätzung anlangt. Aber das ändert nichts, ja. Also die Alkoholisierung begründet den Vorsatz nicht, sondern ist eher geeignet, den Vorsatz auszuschließen. Ja. Ya, y ahora respecto al caso que usted propuso del conductor de bus que, alcoholizado o no, llevó finalmente a un accidente fatal para muchos pasajeros. En primer lugar, como lo ha señalado en la exposición respecto del caso de los conductores de Berlín, en el caso de los conductores de Berlín, que fueron durante la ciudad en la noche a 170 kilómetros dentro de la ciudad de Berlín, era de por sí ya una conducta altamente peligrosa. Y además de ello, haberse pasado 11 luces rojas y finalmente haber causado la muerte de un transeúnte que se encontraba en los alrededores, es de por sí un acto trágico. Sin embargo, considera el profesor que por el respeto a uno de los principios fundamentales del proceso, en el cual habla de que indubio pro reo, en caso de duda favorece al reo, dice que no se pudo concretizar y comprobar que ellos efectivamente hayan actuado a título doloso, tampoco que hayan actuado a título de imprudencia, es decir, los dos casos pudieron haberse dado. Eso es un problema ya de cuestión probatoria, cómo es que finalmente se sustenta cualquiera de las dos imputaciones. Pero lo cierto es que tanto en el caso de los conductores de Berlín como en el caso del conductor de bus, independientemente de si estuvo ebrio o no, lo decisivo es qué normas de comportamiento contravinieron en el caso concreto y específico. Si es que su conducta simplemente fue imprudente en el sentido de que al inicio consideraron de que podía suceder algún resultado lesivo o no, o si por el contrario, para hablar de una acción dolosa, tuvieron claramente, es decir, tuvieron con claridad la consecución de los elementos típicos y se dispusieron a cometerlo. Es decir, en el caso de los conductores de Berlín, de haberse dispuesto a matar a este transeúnte, y en el caso del conductor del bus, a querer ocasionar la muerte de todos los pasajeros. Sí, muy brevemente, disculpe usted, he entendido claramente su posición en relación al primer tema. Por favor, mi segunda consulta es sobre la posible concurrencia de culpas. Entiendo también la claridad de lo que no debe hablarse de culpa, como lo explica el doctor Villavicencio, que está acá presente, honrándonos con su presencia, y lo que es la culpa. Pero bueno,
La dificultad es la siguiente. Como sostiene el profesor Caro Young, discípulo de Jacobs, el derecho penal no se ocupa de las autolesiones, sino de las heterolesiones, y esto nos da solución a través de la institución de la competencia de la víctima en algunos casos para solucionar problemas. Pero existe otro punto de vista, como lo que plantea el profesor Julio Rodríguez, que puede haber concurrencia de culpas. Me estoy refiriendo concretamente a un caso en el que, supongamos, en la competencia está desautorizada, se está transgrediendo los límites de velocidad, los semáforos, hay un claro incremento del riesgo, ¿sí? Y otra persona incurre también en una conducta imprudente, se mete en el paso de ese vehículo cuando no debía hacerlo, se produce un accidente y muere un tercero. Entonces, competencia de la víctima, según el enfoque del profesor Caro Young, excluye toda posibilidad del agente del otro, aun cuando haya estado incrementando el riesgo. Pero según la perspectiva del doctor Julio Rodríguez, los dos son responsables. ¿Me dejo entender? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería su posición al respecto? Jetzt kommt eine zweite Frage, und zwar haben Sie über diese Konkurrenz zwischen der Täter und auch dem Opfer. Und zwar, der Kollege Karoyon meint, es gibt auch eine Zurechnung zu dem Opfer, wenn er zum Beispiel selbst in eine Risikosituation selbst bringt. Dann kommt noch eine andere Meinung, dann sagen, ja, also die beiden könnten auch die Schuld haben. Wenn zum Beispiel ein Autofahrer rennt, in dem Berliner Fall, und dann kommt irgendeine Person, die nicht im roten Ampel zum Beispiel vorgehen darf. Aber trotzdem macht er das und dann kommt dieser Erfolg, Körperverletzung oder Tötung. Das ist aber jetzt nicht der Berliner Fall, sondern es geht um, wenn ich es richtig verstanden habe, um Fragen der Mitverantwortlichkeit des Opfers oder vielleicht sogar der ausschließlichen Verantwortlichkeit des Opfers. Wobei ich davon ausgehe, im Strafrecht geht es nicht darum, dem Opfer irgendetwas zuzurechnen, sondern es geht darum, wofür ist der Täter, der zur Verantwortung gezogen werden soll, tatsächlich verantwortlich. Und für diese Verantwortlichkeit des Täters ist es unschädlich, wenn das Opfer in gewissem Maße mitverantwortlich ist. Das heißt, wenn es zum Schaden auch aufgrund eines Fehlers des Opfers kommt, schließt das die Verantwortlichkeit des Täters nicht zwingend aus. Sondern es ist durchaus denkbar, dass gerade im Straßenverkehr jemand darauf Rücksicht nehmen muss, dass andere Verkehrsteilnehmer Fehler machen. Man hat hier das allgemeine Problem der Begründung bestimmter Verhaltensnormen gegenüber dem Täter, in wessen Schutzinteresse, und das kann ich jetzt nur abstrakt allgemein formulieren. Es ist jedenfalls möglich, dass der Täter bestimmte Verhaltensweisen vermeiden muss, bei denen es nur aufgrund eines Fehlverhaltens des Opfers zu einer Schädigung kommen kann. Wenn der Täter mit einem solchen Fehlverhalten des Opfers rechnen muss, dann kann er trotzdem für den Schaden jedenfalls in ausreichendem Maße mitverantwortlich sein, etwa als Täter einer fahrlässigen Tötung oder fahrlässigen Körperverletzung. Das Opfer wird nicht zur Verantwortung gezogen für seine Selbstschädigung. Ja. Er dürfte nicht vorgehen. Ja, also wenn der Täter selbst einen Schaden erlitten hat, dann ist natürlich die Rolle auch beim Opfer eine solche des Täters, ja, wechselseitig. Aber im Strafrecht sozusagen geht es nicht darum, Opfer verantwortlich zu machen, sondern es geht nur darum, Täter für irgendwelche Schäden verantwortlich zu machen, und die Mitverantwortlichkeit des Opfers ist kein zwingender Hinderungsgrund, ja. Bueno, muchas gracias por la pregunta. El profesor reconoce que sí hay varias teorías que tratan de explicar los casos límites donde la llamada imputación tendría su más alto nivel. En primer lugar, el profesor conoce también el profesor Carollón y las otras posturas que han mencionado, de que si bien es cierto, es extendida la opinión, tanto en nuestro país como en otros países de nuestra región, el criterio de la imputación objetiva, hay que tener bastante cuidado, dice el profesor, con la utilización de estos criterios. En primer lugar,
porque la función del derecho penal no es la de imputar algo a alguien. Eso carece de una función práctica en el sentido de que la principal función del derecho penal es la de determinar la responsabilidad penal de una persona concreta. Y la imputación objetiva en ese sentido carece de algunas deficiencias, porque necesita de otros criterios más para poder llegar finalmente a lo que es la responsabilidad penal de una persona. Y en el específico caso que usted plantea, donde podríamos hablar de una especie de corresponsabilidad, el profesor considera de que tampoco es que se trate de imputar algo a la víctima o de hablar de una imputación a la víctima, porque a la víctima tampoco se puede imputar nada. Solamente se puede hablar aquí de quién tuvo la responsabilidad por un acto lesivo, si es el autor o si fuera a causa de la imprudencia, digamos la negligencia de la víctima, entonces ya no habría más responsabilidad del autor. Si bien es cierto que una víctima se puede causar también una situación de peligro, ponerse en esa situación de peligro, eso tampoco excluye del todo la responsabilidad del autor. Si es que, por ejemplo, en el caso que usted propuso, una persona supera los límites de velocidad o actúa de manera imprudente y justo en ese momento se cruza una persona que no debía cruzar, eso tampoco excluye la responsabilidad penal del agente. Porque aquí lo interesante, nuevamente de acuerdo a la teoría del profesor, es determinar qué normas de comportamiento en el caso concreto y a la persona específica le era exigible a una persona. Si respetar las normas de tránsito, la velocidad y la seguridad. Y finalmente dice, aquí hay otro criterio que puede también ser de utilidad para la práctica judicial, es de que si bien es cierto la víctima puede también, digamos, causar una situación de riesgo, es esperado que el agente, en este caso el conductor, en una situación concreta y de acuerdo a sus posibilidades específicas, pueda evitar algún resultado lesivo aun cuando la víctima se haya puesto a sí misma en esa situación. Es decir, si es que el agente, es decir, el conductor puede frenar para no atropellar a una persona, tiene que hacerlo. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿El público? Vanessa Moncada, por favor. Erika. Kenia. Buenas tardes, profesor. Bueno, mi consulta va, bueno, creo que la exposición del doctor, si mal no lo he comprendido, expone también una propuesta legislativa en el sentido de que se incluya una imprudencia calificada. Y entiendo que va a suceder en dos supuestos, ¿no? El primero, cuando se produzca un resultado de muerte, ¿no? O sea, hay un resultado lesivo determinado. Y el segundo que se expone es cuando la conducta, ¿no?, se acerque a una acción dolosa. Este acercamiento a la acción dolosa requiere de determinadas reglas o criterios específicos para su configuración, o va a depender evidentemente de cada caso, pero también quizá, no sé, de la cantidad de normas que se infrinjan o que la cantidad de comportamientos de mayor riesgo que ejerza el agente, ¿no? ¿Hay alguna regla que se puede exponer o ya va a depender básicamente de un tema probatorio? No sé si puedes clarificar ese punto. Ja, jetzt kommt die Frage, wegen diesem Legeverändervorschlag, in dem Sie diese besondere leichte Fahrlässigkeit im Strafgesetzbuch vorschlägt. Da gibt es zwei Elemente. Erstmal die Todeserfolg und dann die zweite, diese vorsatznahkommenden Tat. Wegen diesem zweiten Element fragt sie, ob das unter bestimmten Voraussetzungen analysiert werden soll oder es ja in einem spezifischen Fall oder unter spezifischen Beweisen im Strafprozess analysiert werden kann. Ja, also dieses Merkmal der besonders leichtfertigen, der tötungsvorsatznahen Tötung ist so zu konkretisieren, dass der gewichtigere Schuldspruch
dieser besonders leichtfertigen Tötung und die entsprechend strengere Bestrafung sachlich zu legitimieren ist. Also insbesondere unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Die Strafe sozusagen muss verhältnismäßig sein und dementsprechend sind die Anforderungen zu stellen an dieses Kriterium der besonders leichtfertigen Tötung. Im deutschen Strafrecht gibt es den Begriff der leichtfertigen Todesherbeiführung bereits bei manchen erfolgsqualifizierten Delikten, etwa beim Raub mit Todesfolge. Das heißt, die Rechtsprechungspraxis hat auch Vorerfahrungen mit einer gesteigerten Form der Fahrlässigkeit. Und ich habe versucht, bei meinem Vorschlag sozusagen die Hürde noch etwas höher zu legen, sodass nur in den besonders gravierenden Fällen eine solche Verurteilung berechtigt ist, die dem Tötungsvorsatz nahekommen. Mein Anliegen ist, der Praxis eine Strafvorschrift zur Verfügung zu stellen, um zu vermeiden, dass in Fällen, in denen der Tötungsvorsatz nicht beweisbar ist, doch als bewiesen angesehen wird, wo man das Gefühl hat, da muss doch strenger bestraft werden, da reicht die Bestrafung wegen einfacher fahrlässiger Tötung nicht aus. Das wäre falsch, das wäre gefährlich für andere Konstellationen. Der Tötungsvorsatz darf nur angenommen werden, wenn seine Voraussetzungen vorliegen und auch prozessordnungsgemäß bewiesen sind. Und wenn die Praxis die Möglichkeit hat, in Fällen wie dem Berliner Fall wegen besonders leichtfertiger Tötung schuldig zu sprechen, dann bin ich auch sicher, dann kann die Praxis der Versuchung widerstehen, so wie das in Berlin geschehen ist, wegen Vorsatztat zu verurteilen, obwohl die Voraussetzungen gar nicht vorlagen. Muy bien, gracias por la pregunta también. El profesor ha hecho una propuesta legislativa de ley eferenda que en principio podría ser aplicable a Alemania, pero también, porque ha revisado nuestra legislación, podría ser aplicable a nuestro país en el sentido de que, para entendernos, en el artículo 111 que tenemos en nuestro Código Penal, donde se regula el homicidio imprudente, se podría agregar un nuevo párrafo donde se hable de lo que él denomina como imprudencia especialmente leve, que es un concepto en el cual no se habla de una imprudencia simple, es decir, la imprudencia como la comprendemos, una falta de haber cuidado o como quieran llamarlo, ni tampoco llega a ser una acción netamente dolosa, sino, por decirlo de alguna manera, se situaría al medio. La importancia que él encuentra en esta propuesta es que, en primer lugar, teniendo en cuenta que la pena, como reacción legítima del Estado, debe ser proporcional y debe ser adecuada a la gravedad del hecho cometido. Bajo esa perspectiva, él considera que ya hay algunos casos en Alemania, y creo que lo podemos reconocer también en nuestro país, donde ya se está aplicando de manera inconsciente este criterio, es decir, la imprudencia especialmente leve. Casos como lo que también en Perú conocemos como las lesiones seguidas de muerte, donde no hay una claridad de si es que se trata de imprudencia o de dolo, o lo que normalmente conocemos como dolo eventual o culpa consciente, porque en estos casos es necesario que la sanción sea, por decirlo de esta manera, más grave que la imprudencia simple, pero no tan grave como la acción dolosa. Eso traería ciertas consecuencias de relevancia e importancia para la práctica judicial. Él ha puesto el ejemplo del homicidio imprudente, ahí ha colocado él su propuesta de ley eferenda, donde se podría agregar este párrafo, pero él no excluye que se pueda aplicar para otros casos. Teóricamente se podría hacer, pero tendríamos que trabajar un poco más en ello. Pero la importancia para la práctica judicial que el profesor encuentra es que en casos como el de las carreras ilegales de Berlín u otros casos similares, muchos jueces en Alemania señalan de que es más fácil aplicar el dolo, porque el dolo se podría imputar o se podría atribuir. Pero el profesor considera que si el dolo, ya en el proceso penal, no ha sido netamente 100% comprobado, no se puede sancionar a una persona de ese título. Sin embargo, él considera que tampoco sería adecuado sancionarlo por una mera imprudencia, que no solo tiene menos pena, sino que el reproche es menor que una acción dolosa. Por lo cual considera que esta propuesta podría solucionar esos problemas de manera adecuada
Y es más, dice que si los jueces, en el caso de Berlín, hubiesen tenido este elemento de imprudencia especialmente leve, que se acerca un poco al dolo, el caso hubiera sido resuelto con más facilidad. Esto porque en primera instancia ellos fueron sentenciados a título de homicidio calificado por la acción dolosa y fueron condenados a cadena perpetua, lo cual él considera que es una pena excesiva, en el sentido de que no se comprobó que ellos se hayan dispuesto a matar a esta persona a título de dolo, pero tampoco considera que deberían ser sancionados por una mera imprudencia, ¿no? Sino debería haber una nueva calificación ahí intermedia. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, entonces vamos a agradecer al profesor. Perdón, profesor. Bien, muchas gracias, profesor Georg Freund, por su magnífica conferencia. Ha quedado registrada, la vamos a publicar y va a quedar en las redes sociales para que todas las personas que ven esta escuela puedan tener acceso. También nos ven de 83 países, profesor, así que seguramente que van a haber también muchas personas que van a poder disfrutar de su conferencia. En nombre de Faja, del Poder Judicial, queremos entregarle este certificado y lo vamos a despedir con un fuerte aplauso, profesor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias también al magíster Exxon Celada Herrera, experto en Derecho Penal y experto en el idioma alemán, magíster en Derecho por la Universidad Felix de Marburgo, donde el profesor enseña, por esta magnífica traducción, y a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Buenos días.